Buenos días a todos, soy Miquel García Vicuña, vengo del Centro Municipal de Formación Profesional y Bachillerato de Llodio y os voy a enseñar un poquito las principales herramientas que hemos desarrollado en el grupo de dinamización en la plataforma de Google Apps. Bien, nosotros nos hemos marcado como objetivo trabajar en dos grupos. Por un lado los alumnos, como os pone ahí, y por otro lado los profesores. Cuando nos pusimos a ver qué podíamos desarrollar o qué podíamos hacer, pues vimos la necesidad de que los alumnos tuvieran una plataforma digital en la que poder consultar todos sus resultados académicos. Como nosotros somos un centro municipal y nuestros recursos económicos pues son un poco limitados y no podemos acceder a aplicaciones del tipo pues Alexia, se me viene a la cabeza, intentamos pues desarrollar una herramienta para que los alumnos puedan ver y consultar en cualquier momento todas las calificaciones, observaciones, etcétera, etcétera. Bueno, vamos para adelante. Bien, el acceso a estas herramientas es desde la página web, porque creemos que es importante que estén ellos manejando y viendo los contenidos de la web. Hemos activado o hemos preparado una zona privada de acceso, la veis ahí abajo, desde la que entramos a lo que es la zona privada de los alumnos y luego veremos también cómo tenemos otra zona privada del profesorado. Lógicamente esto está hecho todo absolutamente con sites y con herramientas de Google Apps. De esta manera los alumnos, cada uno entra a su ciclo formativo, bien de grado medio, bien de grado superior, bien a bachiller. Ellos saben su número de clase, ya veis que a la izquierda nosotros estamos viendo todos y cada uno de los alumnos de la clase, pero ellos solo verían su número de clase y accederían directamente a su expediente digital. En este caso se trata de un alumno ficticio de un ciclo de grado superior de primero de Administración y Finanzas. Arriba tenemos las asignaturas que componen ese ciclo y abajo tenemos pues todos los resultados académicos de la primera evaluación, segunda evaluación, final primera y final segunda. Y en la parte inferior también tenemos información detallada de las observaciones que el profesorado va poniendo de nuestros alumnos. De esta manera ellos en cualquier momento, a través de cualquier dispositivo móvil, ordenador personal, tablet o lo que sea, pueden acceder durante lo largo del curso a su expediente académico. Bien. También tenemos o hemos desarrollado una herramienta para que los profesores que poco a poco se van subiendo al carro, que es verdaderamente complicado que todos puedan hacerlo por los conocimientos que se pueden llegar a tener más limitados de informática, hemos intentado que haya asignaturas que desde ese expediente académico, os habéis fijado que arriba venían todas las asignaturas, en las que ya están desarrolladas hay un link en el que acceden a una gestión personalizada de esa asignatura en particular. Por ejemplo, la mía y la de un compañero que ha venido también de STI, de Sistemas de Telecomunicación e Informática. Tenemos desarrolladas las asignaturas, hay más profesores que las tienen desarrolladas y otros están haciéndolo. Ellos pueden acceder a todos los contenidos de las asignaturas que el profesor cree conveniente. Prácticas hechas, prácticas sin hacer, puntuación por prácticas hechas, faltas de asistencia, etcétera, etcétera. Y todo eso simplemente con un clic y accediendo a otro site diferente de Google. Seguimos. Esas serían las dos herramientas principales que utilizamos con todos nuestros alumnos, todos. Con respecto al profesorado, hemos desarrollado un menú en el que en estos momentos estamos centrados en llevar a cabo una serie de herramientas para que todo el profesorado del centro municipal pueda utilizar de diferentes maneras. Bien, cuando entramos en ese link que tenéis ahí a la izquierda, se nos abre ese site en el que pone ADF1, bueno, es otro ejemplo sin más. ¿Y qué puede hacer el profesorado? Bueno, pues puede consultar todas las notas y faltas de la aplicación del Gobierno vasco, que es la que nosotros utilizamos para introducir todos los datos académicos de nuestros alumnos, evaluación por evaluación, pero da la casualidad de que nuestros profesores se quejaban de que solo podían acceder, lógicamente, a los alumnos que ellos daban clase. De este modo, nosotros hemos globalizado toda esa información y en estos momentos todos los profesores del centro pueden visualizar toda la información de todas las asignaturas, de todos los ciclos y de todos los alumnos. También podemos teclear notas parciales,
observaciones, recuperaciones de una forma individual y en ese mismo momento online los alumnos son capaces de ver esos resultados. Y también tenemos desarrollada una aplicación que es de uso exclusivo para el profesor. Nosotros cuando vamos a hacer las reuniones de evaluación vamos con una serie de observaciones ya tecleadas en un sistema para que cuando estemos allí el tutor vaya viendo, o antes de la evaluación, lógicamente, pueda ir viendo detalladamente cuáles son las principales observaciones que hemos puesto de nuestros alumnos. Bien, esto quedaría reflejado, vamos a verlo un poquito aquí. Este sería el lugar al que los profesores podrían acceder a ver, por ejemplo, en este caso de Administración y Finanzas primero, todos los alumnos, todas las asignaturas, todos los datos obtenidos, faltas de asistencia justificadas y sin justificar, y una gráfica estadística que refleja un poco esos datos. Repito que estos son los datos oficiales que luego quedan reflejados en el Gobierno Vasco. Por otro lado, este sería un poco el aspecto que presenta la interface de las actas de evaluación que todo profesor rellena antes de ir a la evaluación. En este caso, automáticamente el sistema, si el profesor teclea una observación en la primera evaluación, otra en la segunda, al final hay un acumulado del curso que me va reflejando cómo ha sido el desarrollo de ese alumno durante todo el curso. Se imprime ese acta, la firmamos todos los profesores y le damos validez en la Junta de Evaluación. En estos momentos estamos completamente inmersos en el desarrollo de un cuaderno digital porque pensamos que hay muchos profesores que están demandando el dejar a un lado el famoso cuaderno que todos los profesores tenemos alguna vez con los cuadritos, faltas, tal. Bueno, pues estamos intentando llevar eso a Google Apps. Hemos diseñado esta aplicación en la que de momento nos hemos centrado en el tema de faltas de asistencia por un lado y toda la gestión de notas por otro lado. Lo hemos hecho o lo estamos intentando hacer de una forma que sea completamente personalizable por cada profesor y que no tenga que hacer absolutamente nada más que seleccionar el grupo del que es profesor, la asignatura que imparte en ese grupo y automáticamente se generaría toda la lista de alumnos, las asignaturas que ese alumno tiene que cursar y todos esos datos que vosotros, o por lo menos yo muchas veces he tenido que rellenar a mano en el cuadernito de los cuadraditos, etcétera, etcétera. Bueno, pues en principio no sé si he ido muy rápido. Este sería un poquito el desarrollo de las principales herramientas en las que llevamos trabajando ya 3 años. De momento estamos muy contentos con el desarrollo de Google Apps y seguimos adelante. Si alguien está interesado en saber con más detalle alguna de las cositas que os acabamos de enseñar, pues no tenéis más que poneros en contacto con nosotros y encantados de ayudaros. Venga, muchas gracias por ver. EHUI Laudio, ¿con qué app de tecnología estáis desarrollando los aplicativos? ¿Cómo los integráis con vuestros sistemas de gestión académica? Bueno, nosotros todas las herramientas que estamos haciendo las hacemos con aplicaciones de Google Apps, Google Docs, hojas de datos, sites y la implementación, pues sobre todo se basa en el diseño. De momento tenemos un problema que no hemos podido solucionar, no sé si alguien aquí tiene el mismo problema, y es que los datos que se reflejan en el aplicativo Gobierno Vasco de notas y faltas, ya sabéis que al final es una hoja Excel con un montón de trabas, con un montón de historias. Hemos llamado al CAO, no sé si 700.000 veces, de momento no nos han dicho nada. Entonces nosotros hemos hecho un diseño que se asemeja casi al 100% con ese Excel final que soporta toda la información académica del centro. Hacemos un volcado sencillo, no nos lleva mucho rato, y automáticamente toda esa información pasa a nuestro sistema. Nos falta ese nexo de unión para poder hacerlo de una forma automática y programada de cómo coger esa información y volcarla directamente en nuestro aplicativo. Si alguien tiene por ahí la varita mágica, estaríamos encantados de saberla. Entonces podemos plantear como una pregunta a la audiencia, a ver si alguien tiene respuesta. Esa sería mi pregunta. Sí. Creo que ayer había una reunión en nuestro instituto porque están cambiando el aplicativo de notas. O sea que tenemos para rato.
Euskaraz badago, galdetu azpeitiko uztargileari, ez da, hola, esaten zuten bertsolariek, ez dakite, oye, no sé a quién le podrían hacer esa pregunta, pero igual lo que no hay es respuesta, baina